Señor es bueno. Entonces, hermanos, meditemos en el Salmo 1. Vayamos ahí, por favor. Dice este Salmo de David: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Antes de iniciar nuestra meditación propiamente en este salmo, es importante que entendamos que los 150 salmos que encontramos en el Salterio, en la Biblia, no se escribieron en el orden en el que lo encontramos en nuestras Biblias. El salmo más antiguo es el Salmo 90, que fue escrito por Moisés durante el Éxodo. Y si no me equivoco, el salmo más reciente es el Salmo 126, que fue escrito cuando los judíos regresaron de la cautividad de Babilonia. De modo que el Salmo 1 y el Salmo 2 no fueron los primeros en escribirse. Pero el Espíritu Santo guió a las personas que compilaron los salmos. Él guió el orden en el que los salmos fueron compilados. Y el Espíritu Santo decidió que estos dos salmos fueran los que abrieran el Salterio, que abrieran este libro de alabanza. ¿Por qué? Porque estos dos salmos justamente invitan a eso, a que el pueblo de Dios venga y adore a Dios. En el Salmo 1 se exalta la ley de Dios. En el Salmo 2 se exalta al Mesías que es anunciado en la ley de Dios. El Salmo 1 inicia con la bienaventuranza para aquellos que honran la palabra de Dios y la obedecen. Y el Salmo 2 concluye con la bienaventuranza de aquellos que honran al Mesías y le obedecen. Mire, leamos Salmo 1 y 2. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, hay bienaventuranza para aquellos que honran y obedecen la palabra de Dios. Y vean cómo cierra el Salmo 2, al final del Salmo 2, en el verso 12. Dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. De modo que el inicio del Salmo 1 y el final del Salmo 2 es lo que envuelve todo lo que está entre ellos, que es la palabra y el Mesías que está siendo anunciado en la palabra. Entonces, y lo que vamos a encontrar en los dos salmos, nos vamos a enfocar obviamente en el Salmo número 1, es un llamado a tener una relación correcta con Dios. Esa relación correcta con Dios se logra al meditar en su palabra y encontrarnos ahí con el Mesías, de nuevo anunciado en la palabra. ¿Sí? Entonces, encontrarnos con Dios en su palabra y con el Mesías, eso es lo que nos va a llevar a una adoración, a una súplica, a una alabanza aceptable delante de Dios, porque nuestra adoración tendrá su fundamento en Cristo, quien es nuestro Redentor, y en su palabra. Entonces, el Salmo 1 nos muestra que en este mundo existen dos grupos de personas: los que viven bajo la palabra de Dios, confiando en el Mesías y en las Escrituras, y los que viven confiando en ellos mismos, en su propia sabiduría, en sus propios razonamientos. Conforme a este Salmo, el número 1, hay dos tipos de personas: aquellos que buscan agradar a Dios y eso les trae bendición a sus vidas, y los que ignoran a Dios y ellos terminan en destrucción y en condenación. Este Salmo lo podemos dividir en tres ideas. En los versículos del 1 al 3, el salmista nos presenta el camino del justo. En el verso 4 nos presenta el camino de los impíos. En los versículos 5 y 6 tenemos el destino final al que conducen ambos caminos. Entonces este salmo nos va a hablar del camino de los justos, del camino de los impíos y a dónde llevan estos dos caminos. Vamos a leer de nuevo los versos 1 y 2 del Salmo 1. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí la palabra varón, mis hermanos, no se refiere únicamente al género masculino, sino a toda la raza humana. A toda la raza humana. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce este versículo de la siguiente manera. Dice: dichoso es quien
no sigue el consejo de los malvados. ¿Ven? Está hablando de toda la humanidad. Y la Nueva Versión Internacional dice dichoso, porque la palabra bienaventurado, eso significa pleno, dichoso, satisfecho. Y en el hebreo, mis hermanos, esta palabra bienaventurado está en plural. Es decir, la debemos leer como bienaventurado, bienaventurado. Esta repetición en el hebreo indica que la persona encuentra en la ley de Dios su delicia. Y no solo es dichosa, sino que es muy dichosa. Es gozosa en extremo. O sea, el salmista nos está diciendo que el hombre justo es una persona sumamente dichosa. Y su gozo no depende de las circunstancias. Su gozo está presente en todo momento. Porque depende de ¿quién? De Cristo y de su palabra. Mis hermanos, si nuestro gozo dependiera de las circunstancias, de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, sería un gozo que iría y que vendría. Porque eso pasa con las circunstancias. No dejan de cambiar. Y si a eso le sumamos que tarde o temprano nos acostumbramos a las circunstancias, es decir, lo que hoy nos es placentero, el día de mañana nos aburre. Entonces seríamos muy infelices si dependiéramos de las circunstancias. Dice Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír. Lo que nos dice en otras palabras es que lo que hoy nos da placer, el día de mañana nos va a aburrir. Así es como viven los incrédulos. Se pueden poner felices por esa promoción, por este dinero extra que llegó a sus vidas, pero que adquieren más compromisos y cuando ese dinero ya no les alcanza, su dicha se esfuma. Por eso nuestro gozo, nuestra delicia está en Cristo y en la palabra que nos habla de Cristo. Si tu felicidad depende de tu salud, ¿qué va a pasar contigo cuando venga la enfermedad? Vas a ser muy infeliz. Pero de nuevo, la dicha que este salmista nos describe aquí no depende de las circunstancias, mis hermanos. Depende de una relación. La satisfacción plena que el salmista describe aquí depende de nuestra relación con Dios. Y nuestra relación depende del único varón, ahora sí, en singular, del único varón que nunca anduvo en consejo de malos. Del único varón que nunca estuvo en camino de pecadores. Del varón que en la ley de Dios encuentra su delicia. Cuando yo meditaba en este salmo, yo me preguntaba que si le preguntara yo a un judío inconverso que de cuál varón habla este salmo, ¿qué me respondería? Él no me podría decir que habla de Abraham, porque Abraham mintió en relación a su esposa Sara. Ni del gran libertador Moisés, porque en su enojo pecaminoso él golpeó la roca. Aún ni de David, quien pecó de adulterio y de asesinato. Si le preguntara yo a un judío, de nuevo inconverso, de quién es ese varón que habla el Salmo 1, que nunca estuvo en camino de pecadores, él no podía encontrar a ese varón en el Antiguo Testamento. Solo lo podría encontrar en el Nuevo Testamento. El que nunca hizo pecado, en el que nunca se halló engaño en su boca, fue nuestro Señor Jesucristo. Y con todo él fue golpeado como esa roca que fue golpeada por Moisés. Él fue golpeado por nuestros pecados. Ahora sí, vayamos a Números 24, por favor. Aquí vemos una vez más, una de las muchas murmuraciones del pueblo de Israel cuando iba por su éxodo en el desierto. Voy a leer del 4 hasta el 12. Dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Pues claro, no habían llegado a la tierra prometida. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, hablad, ¿qué dice Dios? Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber de la congregación, a la congregación, y a sus bestias.
Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué le ha dicho Dios? Habla. ¿Y qué hizo él? En un enojo pecaminoso la golpea que 2 veces. Con todo el Señor les bendice, ¿sí?, al pueblo y a Moisés. ¿Y qué dice? Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Este es un evento que anunciaba lo que sufriría nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a 1 Corintios 10 del 1 al 5 ahora, mis hermanos. 1 Corintios 10 del 1 al 5 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y vean, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cristo es el único varón que nunca estuvo en consejo de malos, y con todo fue golpeado en la cruz. Fue golpeado por su propio Padre, por nuestros pecados, y solo en Él podemos ser bienaventurados. Solo en Cristo nos podemos apropiar de este salmo cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por la obra de Cristo ahora somos bienaventurados, porque Cristo con su obra nos ha comprado un nuevo corazón. Ahora buscamos amar y obedecer a Dios. Ahora no queremos escuchar el consejo de los malos, ni queremos caminar con ellos. Ahora queremos caminar en santidad. Ahora meditamos en la ley de Dios y ahí encontramos nuestra delicia. Y te pregunto, ¿ese es tu caso, mi hermano? ¿Ya no andas en camino de pecadores? ¿Verdaderamente te duele tu pecado y corres pronto a Cristo arrepentido y en fe? Si ese es tu caso, mi hermano, mira cómo nos describe el salmista, Salmo 1:3. Será este varón, será como árbol plantado, y hablo el varón que confía en Cristo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, nosotros éramos como espinos, no damos fruto, estábamos en tierras áridas, secas, muertas, pero en Cristo somos árboles plantados. Y nota lo que dice: no nos plantamos a nosotros mismos. ¿Qué dice? Dios nos plantó. Dios nos plantó en terrenos de gracia y de misericordia. Y dice, junto a corrientes de agua, dice el salmista. Cristo dijo en Juan 7:38 y 39, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Éramos espinos, sin fruto. Vivíamos en una tierra seca y muerta. Pero ahora de nuestro interior corren ríos de agua viva. Por la obra de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es quien nos guía a escuchar su voz, la voz del buen pastor. Él hace que al meditar en la ley de Dios sea una delicia para nosotros. Y dice el Salmo que da su fruto en su tiempo. ¿De cuál fruto habla, mis hermanos? Habla del fruto del Espíritu Santo, que no es otra cosa del carácter precioso de nuestro Señor Jesucristo, que está siendo formado en nuestras vidas. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice el salmista que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A qué prosperidad se refiere aquí? ¿Económica? ¿Éxitos? ¿Dejar de sufrir? No, se refiere a que en medio de la sequía, en medio de la aridez de este mundo, mis hermanos, el que está plantado en Cristo permanecerá vigoroso y verde espiritualmente hablando. Aunque todo esté seco y muerto a nuestro alrededor, seguiremos dando fruto. Aunque seamos árboles que estamos en medio de muchos árboles muertos, nosotros seguiremos teniendo todo nuestro verdor. Daremos fruto para la gloria de Dios. El carácter de Cristo prosperará en nosotros. A eso se refiere, mis hermanos. Cada vez seremos hechos más como nuestro bendito Señor Jesucristo.
Algo similar a esto nos dice el profeta Jeremías, se lo leo. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermanos, vendrá el calor a nuestras vidas, vendrá la sequía, vendrán las pruebas, las dificultades, habrá periodos difíciles de mucho dolor y tristeza. Pero recuerda, estamos plantados con Cristo. Y de nuestro interior corren ríos de agua viva, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y cuando venga el calor, nuestra hoja seguirá verde. En el año de la sequía no desmayaremos, no dejaremos de dar fruto. Eso somos en Cristo. Bienaventurados y muy dichosos. ¿Y qué hay de los impíos? Salmo 1:4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los agricultores avientan el grano de trigo, el viento se llama el tamo, o esa capita, o esa paja, o ese polvo, por ser ligera e inservible. El grano cae a la tierra y se almacena para ser procesado como un alimento. El tamo es un polvo sin valor que se lo lleva el viento después de que el grano es recogido. Lo que el salmista nos quiere decir es que el impío es como el tamo, inservible, sin fruto. Nada de lo que pueda acumular en esta vida tendrá valor eterno. No importan las riquezas, que logre acumular. No importa la cantidad de placeres que logre disfrutar. Cuando llegue la hora de su muerte, este hombre verá con espanto que su vida se arruinó. Verá que la única vida que él tenía la desperdició. El salmista está describiendo aquí una vida sin peso, sin sentido, una vida sin Cristo, que inevitablemente se dirige a una condenación final, definitiva y eterna, en un fuego que nunca se apagará. De esto también habló Juan el Bautista, te lo leo, Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Por eso dice Salmo 1:5 en la primera parte: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. La Biblia de las Américas dice aquí: no se sostendrán los impíos en el juicio. No se sostendrán. Quizá los impíos que murieron sin Cristo, que no confiaron en Cristo, que no reconocieron que son pecadores, que necesitan de la gracia de Cristo, quizás ellos en el día final den mil excusas. Quizás den mil excusas de por qué rechazaron el Evangelio, de por qué no vinieron a Cristo en arrepentimiento y en fe, pero todo será en vano. No se sostendrán en el día del juicio final los impíos. Y dice Salmo 1:5, la segunda parte: ni los pecadores en la congregación de los justos. Así como la paja es separada del trigo para ser quemada, los pecadores serán separados para siempre de la congregación de los justos en la eternidad. Y en el tribunal del Señor no habrá ninguna equivocación. Ningún justo será condenado y ningún injusto será perdonado. ¿Por qué? Verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios está cuidando de los suyos en todo momento. Él nos preservará para llevarnos a su misma presencia. Pero el camino de los impíos los llevará finalmente a su total destrucción, en un fuego que nunca se apaga. Y la pregunta inevitable aquí es: ¿en cuál de los dos grupos estás tú? ¿Por cuál camino estás tú transitando en la vida? ¿Por el camino de los justos, por aquellos que han reconocido su debilidad, por aquellos que se han humillado ante el Señor Jesucristo y le han pedido perdón y le ha dado de su gracia? Si es así, eres bienaventurado. ¿O sigues en el camino de la soberbia, en el camino en el que estás pensando que tú te puedes salvar a ti mismo de tus pecados? Eso no dice la Biblia. La ira de Dios está sobre ti. Pero hoy te puedes arrepentir. Amén. Hoy te puedes arrepentir. Si no has reconocido tu pecado, si no has reconocido que mereces la condenación, hoy clama a Dios que te haga entender que necesitas a un Salvador. Si aún no has dicho: necesito a Cristo para que me salve de mi condenación, hoy, si sigues diciendo esto en este momento, eres un desdichado. Vas por la senda que te lleva a la muerte. Pero tu vida puede cambiar. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo.
El único varón que nunca estuvo en camino de pecadores. Y con todo cargó en la cruz con la condenación de todos los que hemos creído en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tendrás la dicha de saberte perdonado. Empezarás a conocer a Dios de una manera que hoy no lo has conocido. Tendrás seguridad de que al morir estarás con Cristo por la eternidad. Hoy puedes empezar a disfrutar de una vida bienaventurada, que solo hemos encontrado aquellos que hemos visto en la cruz, a nuestro bendito, precioso y glorioso Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Podemos encontrar ahí a nuestro bendito Cristo, el único varón que nunca anduvo en camino de pecadores. Con todo entregó su vida en obediencia a ti y por amor a nosotros. Gracias, Padre, porque en Cristo nos has plantado junto a corrientes de aguas. Y en todo lo que haremos, prosperaremos. Porque todo lo diriges para nuestro bien. Y nuestro bien es ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, bendito Redentor. Amén.